buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, y en Hebreos capítulo 12, verso 2, capítulo 11, verso 1 en adelante dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y leemos en el capítulo 12, verso 2 de este mismo libro a los Hebreos, o carta a los Hebreos de San Pablo, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y para ver este tema de la fe, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y ahora leemos nuestro tema: la fe,
siendo probada. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La prueba de nuestra fe obra paciencia. El autor de la fe es Jesucristo nuestro Salvador. Él es el autor y consumador de la fe. Ahora, siendo que la fe es un misterio, tenemos que saber que el misterio de la fe es Cristo, el cual es el autor y consumador de la fe. Y ahora tenemos los diferentes aspectos de la fe, vista de diferentes ángulos. Tenemos la fe como la fe en Cristo, como la creencia en Cristo nuestro Salvador. Como el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento tenía la fe en Jehová, el cual se manifestaba por medio de su ángel, el ángel del pacto, el cual es Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, la fe como religión para el pueblo hebreo estaba basada en Dios, manifestado por medio de su ángel, el ángel de Jehová, el cual es el autor y consumador de la fe. Ahora, la fe en la persona como individuo encontramos en la Escritura donde nos dice que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ahora, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, se requiere que la persona tenga fe, lo cual es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Hay una familia, la familia de la fe, conforme Gálatas capítulo 6, verso 10, que es la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios, los cuales son también los hermanos de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es nuestro hermano mayor. Y ahora, por la fe, para que habite Cristo en nuestras almas, en nuestros corazones, se requiere que la persona tenga esa fe acá en su alma. Ahora, para el ser humano como individuo, el ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Y tiene en su cuerpo el ser humano 5 sentidos. Y tiene el ser humano en su espíritu 5 sentidos también. Y el ser humano, por cuanto tiene esos sentidos, por medio de sus sentidos, su cuerpo se comunica con el mundo físico por medio de esos sentidos. Tenemos el sentido de la vista para comunicarnos con esta dimensión terrenal y ver las cosas de esta dimensión terrenal. Si no tenemos la vista, entonces no podemos ver las cosas de esta dimensión terrenal
y no podemos tener esa comunicación visible de las cosas. Y si alguien le dice a usted, si no tiene vista usted, y le dice, hay un sol, usted dice, yo no lo veo. Por lo tanto, si no lo ve, entonces usted no puede tener una seguridad de lo que le están diciendo. Pero usted, por cuanto tiene el sentido del tacto, puede sentir el calor del sol. Pero también usted puede decir, puede ser el calor de algún fuego, pero tampoco ve el fuego. Puede decir, de algún lugar viene este calor o esta calor que estoy sintiendo, pero no sé de dónde procede. Así le sucede a una persona que no tiene vista, y si no tiene tacto, tampoco sentiría calor, ni tampoco podría tocar las cosas y saber que es algo sólido o blando o líquido lo que está tocando. No podría saber si está frío o caliente, no podría saber todas esas cosas. Y también tenemos el sentido del oído para poder escuchar. Si no tiene usted el sentido del oído, no importa lo que hablen, usted no sabe lo que estarán hablando. Por lo tanto, pueden decir cualquier cosa en favor de usted y usted no sabe ni lo que dijeron. No puede usted decirle amén a nada porque no escuchó lo que dijeron. Y la fe viene por el oír. Por ahí entra la palabra, porque la fe viene por el oír, que por el oír la palabra de Dios. Y cuando viene la palabra de Dios para una etapa de la iglesia, para una edad, entra por el oído de la persona esa palabra siendo predicada por el mensajero correspondiente al tiempo que a la persona le toca vivir, o por medio de los colaboradores maravillosos que Dios le da a ese mensajero para que lleven ese mensaje por todos los lugares. Y esos colaboradores lo pueden leer o pueden colocar una cinta o un video, y entonces la gente estará escuchando la voz de Dios que vino a través de ese mensajero, y entonces la persona puede recibir la fe que viene por el oír la palabra de Dios, y entra por el oído y pasa al espíritu de la persona, y del espíritu pasa al alma de la persona. Y en el alma de la persona es donde ocurre algo grande, porque así como el cuerpo tiene 5 sentidos y el espíritu tiene 5 sentidos también, encontramos que la persona no puede razonar la palabra, sino que tiene que dejar que entre directamente al alma y creerla de todo corazón. Y después de ahí fluirá a través del espíritu y del cuerpo de la persona para convertirse en obras. La fe entonces estará obrando a través de la persona, porque la fe sin obras es muerta. Está allá, pero no está trabajando. Ahora, el espíritu tiene un solo sentido, y es el libre albedrío.
Y el libre albedrío manifiesta fe o duda, cree o no cree. Ahora encontramos que para que Cristo entre al alma, al corazón de la persona por la fe, es la única forma que puede entrar. Y la fe está ¿dónde? En el libre albedrío que tiene el alma. O sea que la persona o cree o no cree acá en el alma, en el corazón. El alma está representada, tipificada en el corazón. Ahora, el ser humano es alma viviente. Por lo tanto, el ser humano como alma viviente o cree o no cree la palabra de Dios. Si cree la palabra de Dios, entonces Cristo, el cual es el verbo, la palabra, entra ahí y habita ahí en el alma de la persona. Habita por la fe, porque creyó y le recibió acá en su alma, y Cristo habita ahí en su alma para toda la eternidad. Porque el alma de la persona es el trono para Cristo sentarse en el ser humano y gobernar como rey la vida de la persona, para que la persona guarde los mandamientos divinos, porque Cristo los escribe ¿dónde? Acá, en el alma, en el corazón de la persona, ya no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón de la persona. Eso fue prometido por Dios a través del profeta Jeremías y otros profetas, cuando Dios habló que establecería un nuevo pacto con su pueblo. Jeremías capítulo 31, versos 31 en adelante dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hicieron sus padres, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí podemos ver que en el nuevo pacto, el cual ha sido establecido en el Nuevo Testamento, Cristo escribe sus leyes en el alma y el corazón de las personas. Y por cuanto las personas tienen libre albedrío como almas vivientes, siendo ese el único sentido del alma, encontramos que las personas, al escuchar la predicación de la palabra y recibir a Cristo como su Salvador, Cristo entra al alma de la persona para habitar allá en lo que es en realidad la persona, alma viviente, y desde ahí gobernar la vida de la persona, Cristo como Rey, reinando en la persona. De ahí Él gobierna el alma, el espíritu y el cuerpo de la persona. Y Él es nuestro Señor y nuestro Rey. Y ahora, por la fe, es que Cristo entra
a nuestras almas. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Cristo es el verbo, la palabra. Por lo tanto, cuando entra la palabra y nosotros la creemos, recibimos esa palabra, Cristo en forma de palabra ha entrado a nuestra alma y habita en nuestra alma. Y ahora la fe crece. Por lo tanto, a medida que usted va escuchando más palabra de Dios y la va creyendo con toda su alma, va entrando más palabra de Dios a su alma. Por lo tanto, Cristo va creciendo en usted, en el alma suya. Cristo en forma de palabra. El alma es el lugar más importante de todo ser humano. El alma es el lugar santísimo del ser humano. El ser humano fue creado por Dios como un templo humano, como un templo espiritual para Dios morar en la persona y reinar en y a través de la persona. Por eso cuando Cristo estuvo en la tierra 2000 años atrás en carne humana, en una ocasión Él estaba frente al templo y estando frente al templo, Él habló ciertas cosas que no comprendieron los judíos y tampoco los discípulos del Señor Jesucristo. Pues ellos pensaban que Cristo estaba hablando de aquel templo de piedra. Pero vean, en San Juan capítulo 2, verso 18 en adelante, esto fue en una ocasión en que Cristo echó los mercaderes del templo. Dice, vamos a leer desde el verso 16 en adelante, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque el templo de Dios en la forma más grande y gloriosa, ¿saben qué? Un hombre en quien more Dios en su alma. Ese es un templo que camina, un templo que habla, un templo a través del cual Dios habla, un templo en el cual Dios coloca su palabra, y es oída la palabra de Dios a través de ese templo humano. Y las obras de Dios son vistas a través de ese templo humano. Por eso Jesús decía: las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo. Y también Él decía: el Padre es el que me ha dicho, me ha mostrado lo que yo debo hablar, lo que yo debo decir. Y también Él decía: yo no hago nada de mí mismo. El Padre que mora
en mí. Él hace las obras. Por lo tanto, las palabras, el mensaje que Cristo predicó cuando estuvo en la tierra, sus predicaciones y las obras que hizo, maravillas, milagros y señales, todo eso fue obra no de un hombre, sino del que estaba dentro de aquel hombre, del que estaba dentro de aquel templo de carne. ¿Y quién era el que estaba dentro de aquel templo de carne? Dios, el Padre Celestial. Por eso, cuando le dijeron a Jesús en el capítulo 14 de San Juan, cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. Ahora vean, querían ver al Padre, pero vean, vamos a ver lo que Cristo dice. Capítulo 14, verso 7 en adelante: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Y cómo podían estar viendo al Padre si a quien estaban viendo era Jesús? Porque el Padre estaba dentro de él. Y estaban viendo al Padre, a Dios, vestido de un cuerpo humano. Así como cuando usted va a un lugar, dicen: llegó fulano de tal, y lo saludan y le dicen: ¿cómo está? Y le dicen el nombre suyo, y usted saluda a la otra persona y la llama por su nombre también en algunas ocasiones. Pero aún con todo eso, usted no está viendo a la persona. Usted solamente está viendo el cuerpo de carne donde habita esa persona. Usted está viendo el templo humano donde habita esa persona. La persona es alma viviente. Y aunque el alma no la pueden ver, están viendo el cuerpo donde mora el alma suya. Y así, aunque no estaban viendo a Dios literalmente, cuando veían a Jesús, estaban viendo el cuerpo donde Dios moraba. Por lo tanto, estaban viendo a Dios expresado en su templo humano, en su cuerpo humano. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, a la humanidad. Dios estaba en Cristo en toda su plenitud. En Cristo estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Y Jesús tenía la plenitud de Dios. En él estaba el Espíritu Santo, en él estaba el Padre, todo estaba en el Hijo de Dios, Jesucristo. Por lo tanto, al ver a Jesucristo, estaban viendo al Padre, estaban viendo al Espíritu Santo y estaban viendo al Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo en un velo de carne, todo allí. Pero vean ustedes, el Padre estaba dentro del cuerpo de carne. El Espíritu Santo estaba ¿dónde? Dentro del cuerpo de carne. Por lo tanto, Dios estaba en Cristo con su cuerpo angelical, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual le apareció a Adán, también a Noé, también a Abraham, también a Moisés y a los diferentes profetas del Antiguo Testamento. Ese ángel del pacto, ese ángel de Jehová,
es el verbo que era con Dios y era Dios. ¿Por qué era Dios? Porque Dios estaba en él. Porque ese ángel de Jehová es el cuerpo angelical de Dios, donde Dios moraba en toda su plenitud. Y es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo joven, pero de otra dimensión. Y Dios, estando en ese cuerpo angelical, creó el universo completo, creó el mundo espiritual, el mundo invisible y el mundo visible. Ahora, Dios, estando en su cuerpo angelical, Dios estaba en su imagen, que es su cuerpo angelical, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Porque el cuerpo angelical de Dios, llamado el ángel de Jehová, es el cuerpo angelical de Cristo. Y luego, cuando se hizo carne el verbo, cuando se hizo carne el ángel de Jehová, cuando se hizo carne el cuerpo angelical de Dios, fue conocido por el nombre de Jesús. Y en ese cuerpo de carne llamado Jesús, habitó Dios con su cuerpo angelical. Por lo tanto, habitó Dios el Padre, habitó el Espíritu Santo, y por consiguiente la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad estaba en Jesús. Y en Jesús tenemos a Dios en la forma de un hombre. ¿Y cómo es posible que Dios esté en la forma de un hombre? No hizo Dios al hombre, no creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es lo más que se parece a Dios? El hombre, el ser humano, porque Dios lo creó a su imagen. La imagen es el cuerpo angelical. Cuando Dios creó a Adán allá al principio, vean lo que Dios había dicho. En el capítulo 1 del Génesis, versos 26 al 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como Dios dijo que haría al hombre, dijo Dios que lo haría conforme a su imagen y semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adán era varón y hembra. O sea, que en Adán estaba el espíritu masculino y el espíritu femenino. Él era varón y hembra en su cuerpo angelical, que fue lo primero que Dios le creó al ser humano. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Primero le crea, le da la imagen. Eso es cuerpo angelical. Y era varón y hembra. Luego, en el capítulo 2, es que Dios le da el cuerpo físico, o sea, le da la semejanza física. Una semejanza física igual a la semejanza física que Dios tendría cuando Dios se hiciera carne, se hiciera hombre en esta dimensión terrenal. Y cuando se hizo hombre Dios en esta dimensión terrenal, fue conocido por el nombre de Jesucristo, de Jesús. Jesús
El hombre es el cuerpo de carne donde Dios habitó en toda su plenitud. Jesús, el hombre de carne, el cual ya está glorificado, tiene su cuerpo transformado. Ese cuerpo físico es el cuerpo de Dios, donde Dios mora en toda su plenitud. Ahora veamos el capítulo 2 del Génesis, donde Dios le da la semejanza física al hombre, una semejanza física como la de Dios. En el capítulo 2, verso 7 del Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ahora el hombre viene a ser un ser viviente en esta dimensión terrenal y es colocado luego en el huerto del Edén para labrar el huerto del Edén. Antes de eso, el hombre estaba en su cuerpo angelical y no podía labrar el huerto, solamente guiaba a los animales porque estaba en ese cuerpo angelical, el cual aparecía en forma de luz o podía aparecer en la forma de un hombre, pero de otra dimensión, un cuerpo angelical. Pero ahora, cuando Dios le da un cuerpo de carne del polvo de la tierra, vistió al hombre angelical, lo vistió de carne humana, le dio una vestidura terrenal para que labrara el huerto del Edén y gobernara sobre los animales del campo, sobre las aves, sobre los peces y sobre todo el planeta Tierra, y se multiplicara en muchos hijos e hijas de Dios. Pero ¿cómo se iba a multiplicar si no tenía una compañera? Ahora, Dios no halló ayuda idónea, no halló una compañera para Adán entre todo lo que ya Dios había creado. Vamos a ver lo que nos dice aquí. En el mismo capítulo 12, verso 15 en adelante, dice, verso 8 en adelante: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Luego en el mismo capítulo 2, verso 15 en adelante dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por eso es que el hombre se enamora, porque no quiere estar solo, desea una compañera y desea tener hijos, desea reproducirse, y para eso obtiene una compañera, obtiene una novia, se casa con ella, forma un hogar y tiene sus hijos. Esa es la forma en que el ser humano se reproduce. Ahora veamos lo que a continuación sigue diciendo aquí. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora podemos ver la compañera de la cual Dios dice que le daría al hombre. Dijo que le daría una ayuda idónea, porque no es bueno que el hombre esté solo. No fue hallada en medio de todo lo que ya Dios había creado, pero por cuanto Dios había hecho al hombre varón y hembra, en el hombre estaba la compañera de Adán. Dios tomó de su costado una costilla y formó un cuerpo femenino, y tomó el espíritu femenino que estaba en Adán y lo colocó en ese cuerpo femenino. Y cuando Adán despertó del sueño, de la anestesia que Dios había colocado sobre él, vio una persona que se parecía a él. Tenía manos, tenía pies, tenía rostro, tenía cabello, tenía ojos. Y cuando Adán la ve, se puso muy contento. Muy contento se puso Adán. Y él, cuando supo que Dios quería darle una compañera, él en su corazón pues deseaba que fuera como él, que no fuera como un gorila o como un chimpancé u otro animal, sino que fuera, que se pareciera a él. Por eso ustedes encontrarán que siempre los jóvenes buscan a alguien que se parezca un poco a ellos. Y ahora Adán, cuando la ve, dice: esto es hueso de mis huesos, es carne también de mi carne. No es carne de león, ni es carne de gorila, ni es carne de chimpancé, ni es carne de pez, sino que es carne igual a la mía, de la mía. No es carne de gallina, no tenía plumas tampoco, sino que es carne igual a la mía. Así, y Adán de seguro la examinó, porque dice: esto es carne de mi carne, esto es hueso de mis huesos. O sea, que la examinó, la tocó, vio las manos, vio que eran manos como las del ser humano, como las de Adán. No manos como las patas de una gallina o como de un chimpancé, no, eran humanas. Era un cuerpo humano parecido al de Adán, pero de sexo opuesto. ¿Y de dónde lo sacó Dios ese cuerpo? De acá, del costado de Adán. Por eso la mujer es para ser amada con su corazón, porque Dios la sacó de acá, de su costado. El segundo hombre que vino, varón y hembra, ¿saben quién fue? El segundo Adán, Jesucristo, nuestro Salvador.
Esa es la diferencia entre Adán y los demás seres humanos y entre Cristo y los demás seres humanos. Que Cristo, al igual que Adán, eran ambos varón y hembra, porque en Cristo estaba la compañera que Dios le daría, la cual es la iglesia del Señor Jesucristo, que nació el día de Pentecostés. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, y de su costado, cuando fue herido, de ahí salió agua y sangre. Y vean ustedes, de agua y sangre es que nace cada creyente, y es que nace la iglesia del Señor Jesucristo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Y cómo es que se nace de agua y sangre? Y luego acá dice del agua y del Espíritu, porque la vida de la sangre es el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ha recibido la sangre de Cristo acá, porque ha recibido la vida de la sangre, y está sellado acá en el alma con el Espíritu Santo, y está aplicada en el alma de la persona la sangre de Jesucristo por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la vida de la sangre. Y ahora encontramos que lo mismo que sucedió con Adán, sucede con Jesucristo, nuestro Salvador. Pero luego que el ser humano pecó, perdió el derecho a la vida eterna. Dios dijo que el día que comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día moriría. Pero luego encontramos que Adán continuó viviendo luego de haber pecado. ¿Se equivocaría Dios o no cumpliría Dios lo que Él dijo, que ese día morirían ellos? Dios lo cumplió. Lo que sucede es que algunas personas no comprenden el misterio de cómo Dios cumple sus promesas, ya sean las promesas de bendición o las promesas de juicio. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron. ¿Y por qué continuaron viviendo físicamente? Ellos continuaron viviendo una vida temporal, pero ellos murieron a la vida eterna. Fue a la vida eterna que ellos murieron, y por consiguiente vinieron a ser mortales. Antes no eran mortales, pero tenían que esperar a ser adoptados, y no esperaron a ser adoptados. Por lo tanto, al pecar, vinieron a ser mortales, y toda la descendencia de Adán y Eva vino a ser mortal. Porque ¿dónde estaba la descendencia de Adán y de Eva? Donde mismo estaba Eva. ¿Dónde estaba Eva antes de aparecer? En Adán. Es lo mismo con nuestros cuerpos físicos. ¿Dónde estaban nuestros cuerpos físicos? En nuestro Padre terrenal. Dice San Pablo, hablando acerca de Leví, el bisnieto de Abraham, que cuando Abraham se encontró con Melquisedec, y Melquisedec le apareció luego de la victoria que Abraham tuvo sobre los reyes que vinieron y se llevaron a Lot. Ahora dice que Abraham pagó los diezmos de todo a Melquisedec, y Melquisedec le dio pan y vino.
Y vean lo que dice aquí. Capítulo 7, versos 6 en adelante, 5 en adelante de Hebreos, dice San Pablo: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contado de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Todavía no había nacido Isaac, y mucho menos Jacob, y mucho menos Leví, porque Leví es hijo de Jacob, y Jacob es hijo de Isaac, e Isaac es hijo de Abraham. Todavía no había nacido Isaac, y ya Leví está pagando los diezmos a Melquisedec, cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué? Porque estaba en los lomos de Abraham. En los lomos de Abraham estaba Isaac, estaba Jacob y estaba también Leví y los demás miembros de los patriarcas, los demás patriarcas. Todos estaban en Abraham. Y toda la descendencia de ellos, de los patriarcas, estaba también en Abraham. Y todo el pueblo hebreo estaba también en Abraham. Y ahora podemos ver aquí este misterio tan grande del pueblo hebreo. ¿Dónde estaba el pueblo hebreo? Ahora, a través del segundo Adán, vean, si usted lleva esto hasta Adán, encontrará que dice de Set, dice, y Set de Adán, y Adán de Dios. Antes de estar en Adán, estaban en Dios. Y ahora, Adán, por cuanto perdió el derecho de traer hijos de Dios con vida eterna, porque él perdió la vida eterna, él murió y Eva murieron a la vida eterna. Por lo tanto, no podrían continuar viviendo eternamente. Encontramos que Adán vivió 930 años. Es bastante tiempo, pero al final murió, porque él había muerto a la vida eterna y luego lo que le quedó fue una vida temporal que le duró 930 años. En Génesis capítulo 5, verso 1 al 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora ve, a los 130 años, teniendo un hijo a través de Eva, a los 130 años, un hombre en la actualidad, si llega a esa edad, no puede estar pensando en tener un hijo. Y fueron todos los días de Adán después que engendró a Set
800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Ya él había muerto a la vida eterna y ahora lo que le quedaba era la vida física terrenal, que es mortal. Y se le terminó. Y tuvo que salir de esta dimensión terrenal. Pero Adán y Eva no se perdieron. Cuando Dios les dio pieles de un animalito, sacrificó un animalito por ellos, o sea que por el pecado de ellos murió ese animalito para cubrir la desnudez de ellos, el cual es tipo y figura de Cristo muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para cubrir nuestra desnudez. Ahora encontramos que por cuanto Adán perdió el derecho a traer hijos e hijas de Dios con vida eterna, ahora lo que Adán trae a la tierra, Adán y Eva traen hijos mortales. Perdió el derecho al título de propiedad, que es el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, y ese libro, ese título regresó a la diestra de Dios, el cual es un título abstracto, el cual contiene todo el programa divino de toda la creación. Y conforme a ese título de propiedad es que Dios ha estado llevando a cabo toda su creación. Y lo abstracto se ha convertido en una realidad. Y usted y yo estamos en ese libro escrito también. Por lo tanto, usted y yo teníamos que venir a la tierra para ser manifestados aquí y obtener la vida eterna. Pero hemos venido por medio de la raza caída, por medio de Adán y Eva, y por consiguiente hemos venido como mortales. Nuestro cuerpo es temporal, es un cuerpo que se enferma, un cuerpo que tiene problemas, un cuerpo que se envejece a causa de que Adán perdió el derecho a la vida eterna física. Y por consiguiente, nuestra vida en estos cuerpos mortales es muy corta. Ni siquiera una 10ª parte de la que tuvo Adán. Muy pocas personas son las que llegan a una 10ª parte. Muy pocas son las personas que pasan de 100 años en este tiempo. Pero, ¿por qué tanto tiempo para los que vivieron antes del diluvio? Que duraban 500, 600, 800 y 900 y algo de años, como Matusalén, que vivió 969 años. ¿Y por qué tan poquito tiempo ahora? ¿Por qué 70, 80 años y algunos que logran pasar de 100? Porque el propósito de la vida aquí en la tierra no es que en estos cuerpos mortales duremos muchos años, ni que nos convirtamos en personas multimillonarias, ni que logremos colonizar la luna y las estrellas. El propósito es que nosotros hagamos contacto con la vida eterna y nazcamos en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Y así como
hemos venido por medio del primer Adán físicamente para estar aquí presentes en la tierra con una vida temporal, para ser manifestados y aparecer en la vida eterna con un cuerpo eterno y un espíritu angelical eterno. Necesitamos a un segundo Adán que no haya pecado y que quite nuestros pecados, porque por medio del primer Adán el pecado entró, y entró por consiguiente la raza humana completa. Toda la descendencia de Adán vendría con pecado. Pero ahora el segundo Adán es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual apareció en la tierra y era varón y hembra, porque en él estaba su ayuda idónea, su compañera, que es la iglesia. Pero nadie veía una iglesia. Pero el día de Pentecostés, allí nació la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la ayuda idónea para Cristo. Por eso ha estado trabajando con Cristo en la obra de la evangelización desde el día de Pentecostés hacia acá. Y ahora encontramos que el Espíritu de Cristo que formaría la iglesia del Señor Jesucristo vino el día de Pentecostés y ha estado en medio de la iglesia de Jesucristo todo este tiempo. Y ha estado llamando y juntando todos los escogidos de Dios de cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo a través de la historia de la raza humana desde el día de Pentecostés hacia acá. Y las personas que forman parte de la iglesia de Jesucristo están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Cristo llama a esas personas los escogidos de Dios, los predestinados de Dios, y también llama a esas personas mis hermanos más pequeños. Y también llama a esas personas las ovejas del Padre, las cuales el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y de las cuales dice que ninguna de ellas se perderá. Por lo tanto, no se perderá ni un escogido de Dios. No se perderá ni una persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, porque está escrita allí desde antes de la fundación del mundo. Son las personas que vivirían eternamente. Pero ¿por qué tenemos estos cuerpos que duran tan poquito tiempo? Porque estamos en una etapa de prueba, en donde se predica el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, dándose a conocer la primera venida de Cristo y la obra que Él ha realizado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estas personas que creerán en Él son aquellas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Esas son las personas señaladas como las ovejas del Padre, que le han sido dadas a Cristo. Y Él dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, dice Cristo, vamos a ver, capítulo 10, verso 14 en adelante, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Así es que Cristo tiene unas ovejas, las cuales le fueron dadas por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién Cristo puso su vida en la cruz del Calvario, muriendo allí? Por sus ovejas. ¿Y quiénes son esas ovejas? Todos nosotros, todos los creyentes en Cristo.
también tengo otras ovejas, las cuales no son de este redil, o sea, las cuales no son de allá del pueblo hebreo, son y están entre los gentiles. Por eso el Evangelio tuvo que venir de los hebreos a los gentiles. ¿Para qué? Para llamar y juntar las ovejas que Cristo tendría entre los gentiles. De eso fue que habló aquí, capítulo 11, verso 51 al 52. Dice esto el sumo sacerdote hablando acerca de Cristo, siendo enemigo de Cristo, para condenar a Cristo, dijo, vamos a ver, verso 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y ahora todos los hijos de Dios estaban dispersos y estarían dispersos en diferentes naciones, pueblos y lenguas. Y es Cristo el que congrega en uno, en un cuerpo místico de creyentes, a todos los hijos e hijas de Dios en cada edad, en cada etapa de la historia de la raza humana. Y Él lo hace llamándolos y juntándolos. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oirán la voz de Cristo, el buen pastor. ¿Cómo van a escuchar la voz de Cristo si Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el trono de Dios? Y su cuerpo glorificado está allá, y Él está allá haciendo intercesión como sumo sacerdote con su sangre por todos los escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de los 7 sellos. ¿Cómo Él va a llamar a esas ovejas y cómo van a escuchar la voz? Es que el día de Pentecostés Cristo en Espíritu Santo descendió, y Él es en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, llamando y juntando sus ovejas a través de cada una de esas manifestaciones que Cristo tiene en Espíritu Santo en su iglesia en cada edad. Cuando envía un mensajero en cada edad, ahí está Cristo en ese mensajero identificado, Cristo en el Espíritu Santo en ese mensajero, llamando y juntando sus ovejas en cada edad. Esa es la forma en que Cristo llamaría y juntaría sus ovejas en cada edad. Y ese mensaje que el Espíritu Santo, Cristo, habla por medio del mensajero en cada edad, cuando los colaboradores maravillosos que Dios da a ese mensajero llevan ese mensaje por todos los lugares, es la voz de Cristo, el buen pastor, llamando y juntando las ovejas del Señor. Y se van formando así diferentes congregaciones en las diferentes naciones, donde van siendo recogidos los escogidos de Dios. Todos los escogidos de Dios están siendo llamados y juntados, ¿dónde? En el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es el redil del Señor Jesucristo. La iglesia es el redil del rebaño de las ovejas de Cristo, el buen pastor. Y Cristo es el buen pastor. Y los mensajeros son los instrumentos que Él usa de etapa en etapa, de edad en edad. Y los ministros que Dios coloca junto a esos mensajeros trabajan en el redil del Señor, juntando las ovejas del Señor, ungidos con el Espíritu de Cristo. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo, aunque han tratado de destruirla, los mismos hebreos trataron de destruir la iglesia como trataron de destruir a Cristo, no han podido. También los gentiles, el imperio romano trató de destruir la iglesia de Cristo
y no ha podido. Otras naciones trataron de destruir la iglesia de Jesucristo y no han podido, porque la iglesia de Jesucristo es el redil de todas las ovejas del Señor Jesucristo, que Él la ha estado llamando y juntando de etapa en etapa. Y ahora esas ovejas son seres humanos, hombres y mujeres, que en el tiempo que les toca vivir reconocen que necesitan a Cristo como su Salvador. Cuando escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, reconocen que Cristo es el que vino para salvar, buscar y salvar lo que se había perdido, como dice San Lucas capítulo 19. Vamos a ver. Capítulo 19, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora todas esas almas de Dios escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, por cuanto Adán y Eva pecaron, al aparecer en la tierra, se hallan en una raza perdida, en una raza que perdió la vida eterna. Y ahora el segundo Adán, Jesucristo, viene para buscar y salvar lo que se había perdido. Todas esas almas, esas personas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y produce en ellas el nuevo nacimiento. Nacen del agua y del Espíritu, como dijo Cristo a Nicodemo en el capítulo 3, verso 1 al 6 de San Juan, al cual le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios es el reino de Cristo. Y el reino de Cristo es un reino eterno, con vida eterna para todos los que están en este reino. Cristo, siendo el segundo Adán, ahora está reproduciéndose en su iglesia, en hijos e hijas de Dios, con vida eterna. Y ahora encontramos que Cristo está creando una nueva raza con vida eterna. Primero recibimos la vida eterna espiritual, en donde recibimos el nuevo nacimiento, recibir el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo y recibimos como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en su sangre y somos bautizados en agua en su nombre. Y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos en el reino de Cristo, así como Adán y Eva estaban antes de venir en cuerpos físicos, estaban en cuerpo angelical. En Adán estaba Eva y Adán estaba en un cuerpo angelical, un cuerpo igual al cuerpo de los ángeles. Y luego la segunda etapa fue Dios colocarlos en un cuerpo físico de carne. También el segundo Adán, antes de venir a la tierra en carne humana, estaba en su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. El ángel de Jehová que le aparecía a los profetas, el ángel de Jehová que le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, el ángel de Jehová que le apareció también al profeta Moisés. Ese ángel de Jehová es el cuerpo angelical de Cristo, en el cual Dios moró en toda su plenitud. Y luego se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice San Juan capítulo 1, verso 14. Y allí está el segundo Adán. Y en el segundo Adán está su compañera, su iglesia.
Y por consiguiente, usted y yo estábamos en Él, en el segundo Adán. Y ahora, estando en el segundo Adán, en todos los lugares que Cristo estuvo, allí estábamos nosotros con Él. Como en cuanto al cuerpo físico nuestro, en todos los lugares donde nuestro Padre terrenal estuvo, allí estaba nuestro cuerpo físico antes de nacer en esta tierra. Como el cuerpo físico de Leví estaba ¿dónde? En Abraham, cuando pagó los diezmos a Melquisedec. Y ahora, en el segundo Adán, que es Cristo, estábamos nosotros. Por eso es que somos parte de Cristo. Somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Por lo tanto, Él nos da primero el cuerpo angelical, un cuerpo igual al de los ángeles. Y si alguno de nosotros muere físicamente, sigue viviendo en un cuerpo angelical, en la sexta dimensión, que es el paraíso. Y cuando Cristo complete su redil, cuando Cristo haya buscado y haya colocado en su redil la última oveja, el último escogido de Dios, entonces Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad que contiene los nombres de todos los miembros de su iglesia, los nombres de todas las ovejas del buen pastor, y resucitará a los muertos creyentes en Él, en su obra de reclamo, y nos transformará a nosotros los que vivimos, y entonces tendremos el cuerpo eterno y glorificado y joven para toda la eternidad, un cuerpo que representará de 18 a 21 años de edad, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora hemos visto todo este misterio de la raza humana y de la nueva raza que el segundo Adán está creando. Cristo se está reproduciendo en hijos e hijas de Dios con vida eterna. Primero nos da el cuerpo angelical. Por lo tanto, ya tenemos vida eterna. Ya tenemos vida eterna y solamente nos falta la vida eterna física, que será nuestra transformación para los que vivimos, y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Pero ya tenemos vida eterna espiritual. Ya tenemos un cuerpo angelical eterno, y si alguno parte antes de la resurrección, va a vivir al paraíso en ese cuerpo angelical, un cuerpo igual al de los ángeles. Ahora vean en 1 de Juan capítulo 5, verso 10 en adelante, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna? En Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el segundo Adán. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Se refiere a la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Tiene a Cristo acá, que es la vida eterna, lo tiene acá en el alma, lo tiene acá en el trono. El alma es el trono para Cristo morar. Y entró ahí porque usted escuchó la predicación del Evangelio y creyó. Por la fe, Cristo entró a su alma para habitar ahí en su alma. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, fueron las palabras del apóstol San Pablo.
es por la fe. Al creer es que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y Él entró a nuestra alma. El que no cree, pues Cristo no puede entrar a su alma. Y por consiguiente no tiene la vida eterna acá en su alma, porque Cristo es la vida eterna. Por lo tanto, nuestra vida eterna está escondida en Jesucristo nuestro Salvador. Si usted quiere la vida eterna, tiene que tener a Cristo, que es la vida eterna, tenerlo acá en el alma. Si no lo tiene acá, si no lo ha recibido como su Salvador, usted no tiene la vida eterna y usted no vivirá eternamente. Usted solamente tiene que conformarse con 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o hasta 90 o 100 años o 110 años. Pero eso es tan poquito comparado con la vida eterna que San Pablo dice que aún lo que sufrimos aquí no es comparable con las glorias venideras que en nosotros se han de manifestar. Eso está en Romanos capítulo 8. Cuando nosotros seamos adoptados, eso es, cuando seamos transformados. Entonces, 100 años, eso es como un pestañear. 1000 años, otro pestañear. 1.000.000 de años, otro pestañear. 1.000.000.000 de años, otro pestañear. Y todavía está jovencito como cuando recibió el cuerpo nuevo. Porque nunca nos pondremos viejos. Y cuando nos veamos en el espejo, diremos: este cuerpo que Cristo me ha dado está igual de joven que cuando me lo dio. Este cuerpo no se me pone viejo, ni siquiera le da una gripe, ni siquiera una cana, ni siquiera una arruga. Este era el cuerpo que yo anhelaba tener. Eso es lo que Cristo tiene para los que por la fe creen en Cristo y lo reciben. Y Cristo entra a sus corazones, a sus almas. Vean, recibir a Cristo es la bendición más grande que un ser humano puede recibir, porque recibe a Cristo la vida eterna acá, y Cristo le imparte vida eterna. El que recibe a Cristo como su Salvador ha obrado inteligentemente y ha asegurado su futuro eterno. El que no recibe a Cristo como su Salvador no tiene la vida y no vivirá eternamente. Por lo tanto, es un ignorante y un tonto el que no recibe a Cristo, porque está despreciando la vida eterna, despreciando vivir eternamente. Y sin embargo, cuando se enferma, seguida corre para el médico, porque quiere seguir viviendo. Y ahora, cuando Cristo le ofrece a todo ser humano vivir eternamente en un cuerpo eterno, algunas personas son tan ignorantes y tan tontas que no reciben a Cristo como su Salvador. No es buen negocio rechazar a Cristo. Buen negocio es recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, recibirlo por la fe, creyendo en Él como nuestro Salvador, creyendo que Él llevó nuestros pecados y murió por nuestros pecados, y ahora nosotros no tenemos que morir eternamente. Ahora nosotros podemos vivir eternamente con Cristo en un cuerpo nuevo que Él nos dará, porque Él lo ha prometido. Esa es una promesa para todos los que por la fe han recibido a Cristo acá en sus almas. Por lo tanto, tenemos que asegurar nuestro futuro eterno.
Algunas personas quieren asegurar su futuro terrenal, compran ciertos seguros, también estudian para asegurar una mejor vida terrenal, y todo eso está bueno, pero lo más importante es asegurar el futuro eterno. Y el único que puede asegurar el futuro eterno suyo y el mío se llama Señor Jesucristo. Él es el único que tiene esa clase de seguro, un seguro de cubierta completa, un seguro que cubre todas las esferas de la vida de la persona, en donde nosotros en su reino seremos reyes y sacerdotes y jueces también. O sea que tendremos las posesiones más importantes del reino de Jesucristo. Y Él, como el sumo sacerdote de todo ese orden sacerdotal de Melquisedec, al cual nosotros pertenecemos. Y Cristo como el Rey de Reyes de todo ese orden de la monarquía celestial de Melquisedec. Y de todo ese orden de la teocracia celestial, nosotros somos jueces con Cristo. Ahí está todo fusionado. El orden de Melquisedec tiene el sacerdocio del reino milenial y del reino eterno, y tiene también la monarquía, y tiene también la teocracia. Por lo tanto, a ese orden yo pertenezco. ¿Y quién más pertenece a ese orden celestial? Todos ustedes también.